Hoy vamos a hablar de un tema que se me pidió que se enseñara en otro lugar hace mucho tiempo y es muy parecido a lo que vamos a resaltar en el día de hoy. El tema es un joven influyente en contra de la corriente de este mundo, y hablo así porque este mundo ofrece un tipo de corriente, un tipo de movimiento, y la realidad es que nosotros estamos viendo con mucha preocupación que hay muchas personas, muchos jóvenes que se están dejando arrastrar por el mundo. Y no solo el mundo, sino que estamos viendo también con preocupación que hay padres permisivos, óigase bien, padres permisivos que en algún momento están siendo partícipes de ese pecado, de esa rebeldía, porque han sido, no solo han dado el aval, el permiso, sino que han descuidado lo que la palabra nos enseña. El texto que me recuerda está en Jueces capítulo 21, verso 25, relata una historia donde dice el verso así: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía, lo que bien le parecía, cada uno hacía lo que bien le parecía, cada uno hacía eso. Y estamos hablando de algo que pasó hace más de 3000 años, y sin embargo estamos viendo que hoy, en el año 2021, no ha cambiado mucho la situación. Cada uno está queriendo hacer lo que le place. Vamos a ver lo que dice la siguiente diapositiva. Estamos viendo, recordando esta pandemia del COVID, también estamos viendo esta otra diapositiva, donde un presidente, que es el que el pueblo ha elegido, ha dado una serie de normativas bajo los ministerios que están direccionando cómo se protege el pueblo. Y en la siguiente diapositiva se da la directriz que toda Colombia debió seguir: mantener una distancia segura, el uso correcto del tapabocas, este implemento que está aquí, el uso correcto del tapabocas, el lavado de manos, no frotarse la cara, bañar y lavar la ropa, bañarse y lavar la ropa, restringir las visitas, sobre todo si hay adultos y mayores de edad. Y viene a la memoria, en la siguiente diapositiva, cuando en el año 1918, un presidente colombiano, Marco Fidel Suárez, fue el primer presidente que afrontó por primera vez una pandemia en Colombia. Óigase bien, Marco Fidel Suárez, en el año 1918. El periodo presidencial era de 4 años. Sin embargo, para esa época, el solo hecho de que en Bogotá hubiesen fallecido 871 bogotanos, en esa época fue un escándalo total. Y eso que no existía Facebook, no existía Instagram, no existía el WhatsApp, y sin embargo se supo la noticia, y eso fue una de las causales políticas por las cuales este presidente tuvo enemigos, y en vez de gobernar 4 años, solamente pudo gobernar 2 años y le cortaron el periodo presidencial. Y estamos viendo cómo en la siguiente imagen algunos tratan de decir, uno de ellos, Andy Kuznetsov, que es uno de los personajes más conocidos, dice: no sé cómo explicarles que es mentira, que no pasa nada. Y hay gente que ha entrado en la soberbia hablando de estos tiempos modernos. Y en la siguiente imagen vemos cómo el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, desafió al Ministerio de Salud, en este caso de Brasil, y no usó el tapabocas y se enfermó del COVID, y mucha gente murió por simplemente el decir: aquí el fuerte es el que sobrevive y los demás no importa. ¿Y qué decir de Estados Unidos? Lo que le costó la presidencia a ese hombre, conocido como Donald Trump, que por haber abandonado al pueblo en cierta manera, no haber puesto las medidas que los científicos de Estados Unidos le dijeron,
Donald Trump, al final eso le costó la candidatura, desafiando a la comunidad científica en Estados Unidos. ¿Y qué decir de Colombia? Colombia no se queda muy atrás, queridos hermanos. ¿Qué decimos de Colombia? La policía correteando gente. Uno va a la cancha de fútbol en aquella época, ahora porque ya hay un poquito de permiso, los muchachos jugando fútbol y diciendo aquí no pasa nada. Y resulta que la abuela es contaminada por el muchacho y la abuela hoy en día partió con el Señor o murió. Y somos un país donde le buscamos excusa a todo, y empezando desde el más viejo hasta la juventud, porque la palabra de Dios vale para cualquier estrato, para cualquier persona, y no tiene edad ni tiene restricción. Y sale con la excusa, señor policía, yo salí a tal cosa, y mentira. Simplemente quería salir porque estaba desesperado en la casa. Tenemos que tener un policía constantemente, como colombianos que somos. Y lo que más vergüenza da es que dentro de la misma iglesia tenemos que tener policías, cosa que es como contradictorio, porque la Biblia nos menciona que tenemos que someternos a la autoridad. La imagen siguiente nos da un preámbulo de lo que la juventud de hoy debe entender para que se separe de esa influencia que los está llevando a la desobediencia. ¿Qué dice el Sagrado Texto? Vamos a hablar de lo que dice el Sagrado Texto. El primer punto que uno menciona es que Dios es higiénico, Dios cuida de su pueblo. Y eso va para todo estrato social, va para toda región, va para todo país y va para todo cargo. El hombre es desobediente. Y de antemano el Creador, el bendito, dice en Proverbios capítulo 22, verso 3, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Yo no puedo entender cómo una juventud de hoy, la juventud que está hoy aquí presente y aquella toda juventud que está viendo a través de estos medios, Facebook Live, la transmisión en vivo, porque no pueden estar y aún están lejos en otro sitio, ¿cómo pueden ser simples? Cuando dice simples es que quieren recibir el daño, en este caso ahora por el coronavirus, pero no solo el coronavirus es lo que afecta, es la corriente que el mundo está ofreciendo y que los está haciendo apartarse y que simplemente los está llevando a un mundo de perdición. La imagen siguiente dice en Romanos capítulo 8, verso 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Este virus que estamos hablando, que no es la conferencia de hoy, me sirve como punto de referencia porque Colombia tiene las cifras que tiene por ser desobediente. Y las cifras que a lo que uno empieza a anotar, en el caso de los que trabajamos en la salud, los responsables de la mayoría de la transmisión es la gente joven. Porque la mayoría de la gente mayor se quedó en casa, tratando de respetar. ¿Quién contaminó a la gente mayor que hoy está muriendo? La gente joven. Le decían, use el tapaboca, no, estaba con el amigo en la esquina. Les decían, no salga, no se reúna, estaba con los amigos en una reunioncita. No, yo me siento bien, y así sucesivamente. Primer punto dice, el joven debe influenciar una adoración contracorriente. Y es cuando nos recuerda el pasaje, cuando Jesús estaba hablando con la samaritana en ese diálogo, en ese pasaje que todos nosotros conocemos. Y mucha gente se centra en solamente el agua de vida eterna que le ofrece Jesús a la samaritana, pero hay una parte del pasaje que es interesante que poca gente analiza, es la adoración. En esa época la samaritana decía, nuestros padres adoran en este monte. La adoración, según lo que menciona en el capítulo 4 del verso 20, referenciada por ella, era que la adoración era en un sitio como tal. Para ellos era más importante el lugar que la presencia de Dios, era más importante que otra cosa. Y hay que aclarar una cosa en la otra imagen, una explicación del por qué. Porque en esa época la adoración era muy nómada, es decir,
hoy estaban en un lugar, hacían un altar, pese al tiempo tenía ese sentido nómada, pero la adoración era vista como lo principal, pero no la persona del Señor. Eso es importante, hay muchos ejemplos. Para el caso de nosotros en la Iglesia Alianza, y eso es bueno que nosotros lo veamos, hemos tenido con el paso de los años, digo porque la juventud que está aquí de pronto no conoce, yo veía ahora hace poco cómo estaban cantando unos cánticos que yo la verdad, no los conozco, porque es que yo vengo de otra iglesia donde todavía nosotros estamos incorporando alguna serie de canciones, pero si yo recuerdo hace 30 años atrás, ¿usted cree que ese tipo de música era permitido en la iglesia o en la denominación? Hágale la pregunta a nuestro pastor que está aquí, a ver si alguno de ellos lo permitía. No se permitía. La iglesia solamente se limitaba a los himnos, lo que se conoce como la himnodia. ¿Y qué decir de la Santa Cena? La Santa Cena en su momento solamente era para aquella persona que era buen creyente y era bautizado. Si no estaba bautizado, no estaba incluido en la persona que podía tener la Santa Cena. ¿Y qué decir también del gobierno que fue cambiando de a poco en aquellas épocas? Solamente no estaba muy organizado el tema de los ancianos. Hoy en día en cada iglesia hay ancianos. En aquella época había iglesias donde las mujeres, las mujeres eran las que prácticamente tenían la batuta en la iglesia, lo que se conoce como la ginecocracia. Y también se predicaba que la salvación se perdía. ¿Dónde dice eso en la Escritura? La salvación en ninguna parte se pierde una vez que el creyente es elegido por el Señor, predestinado por el Señor, es llamado a ser. Esos son cambios que la iglesia ha tenido en cuenta a favor del pueblo de Dios, aquellas personas que están llegando. Pero miren las imágenes que se ven allí proyectadas. Ya tenemos iglesias que pasaron algunos cambios que son buenos a unos cambios que ya son pasados, como se pueden decir. Ya la adoración no es como la adoración solemne que diga el hermano Tito cuando está organizando aquí, elige los himnos, elige el tipo de músicos, elige la vestimenta. Y hay iglesias donde si no tiene cámara de humo, si no tiene luces, si no tiene espectáculo, esa iglesia no puede tener en algún momento público porque ya se volvió un show mediático. ¿Y qué decir la forma como están viniendo algunos de los jóvenes presentables a la iglesia? ¿Cómo se presenta? Miren el dibujo que está ahí, un joven que uno no sabe si está con una licra puesta y sin embargo creo que la combinación no es nada acorde para venir al templo santo, al lugar de congregación. Y si vamos al otro extremo, el sagrado texto que tenemos acá, ya llega el momento en que se está olvidando. Ya llega un momento en que todo se convirtió a este único equipo que contiene todo. Este equipo ya tiene cámara, ya tiene video, ya tiene Facebook, ya tiene Instagram, ya tiene absolutamente todo. Y ya la excusa de la juventud de hoy es que su adoración llega un momento en que está centrada acá y se está dejando de lado también tener el sagrado texto, que es con el que usted confronta a las personas en el momento en que le habla del Señor. Yo creo que usted hablándole del Señor en esto, lo que se va a compartir son imágenes. Este aparato, así como es una bendición, también deja mucho que desear. Los jóvenes deben tener en cuenta que la dedicación es diaria. Miren cómo dice la imagen, dice la dedicación es diaria. El Salmo 92 y el Salmo 119, vamos a no leerlo tan rápido porque hay muchas citas bíblicas, muestra cómo David cuando se levantaba de madrugada oraba y en la noche también. Y si vamos a la preparación de la jovencita que está acá al lado, en Romanos capítulo 12, versos 1 y 2, menciona cómo es la verdadera preparación de un joven o una persona que está dispuesta a ir a la iglesia. Qué tremendo. ¿Cómo es esa dedicación diaria? Esa dedicación diaria que hemos visto, jóvenes que están precisamente en preparación diaria, metidos en Roblox todo el día, si es los más jóvenes. Muchos le dedican tiempo al WhatsApp, muchos le dedican mucho tiempo al Instagram,
Y lo peor es que están, en vez de escudriñar la escritura, están escudriñándole la vida a otra persona. La Biblia nos manda que escudriñemos la escritura, ¿verdad? No que escudriñemos la vida de otra persona. ¿Cómo es la adoración a la manera de Dios? Si vemos el ejemplo que está en Levítico, capítulo 10, verso 1, vemos que los hijos del sacerdote, en esa época, ellos quisieron hacer un tipo de adoración a la manera de ellos. ¿Y qué hicieron según el texto bíblico? Usaron un fuego extraño que el Señor nunca les mandó a que hicieran. Y según lo que está escrito en el texto en Levítico, ¿qué pasó con ellos? Al final, ellos fueron muertos directamente por Dios como castigo por haber hecho las cosas como no se las pidió el Señor. Entonces, una de las cosas que uno ve es que los jóvenes quieren hacer la adoración dentro de la iglesia, la adoración de la vida personal que ellos tienen diariamente, esa relación con el Señor a la manera de ellas, a la manera de ellos, de ellas y de ellos, y no como Dios lo está exigiendo. Voy a poner un ejemplo que puede causar polémica, pero es bueno que usted lo sepa. Esta es una fotografía tomada de hace algunos años de algo que se llama Worldwide Summit of Power, es decir, la Cumbre Mundial del Poder, una experiencia sobrenatural. ¿A quiénes invitaron a esa Cumbre Mundial del Poder? Un señor muy polémico que es considerado un apartado en cierta manera, es un apóstata, Cash Luna. Cash Luna quiere decir dinero luna. Uno de ellos es Benny Hinn, Carlos Anacondia, y lo que más sorprende es Marcos Witt. Marcos Witt, que en algún momento nosotros en la iglesia interpretamos canciones que él ha entonado y ha cantado. ¿Por qué menciono a Marcos Witt la siguiente imagen? Me he dado cuenta que él participa de muchas cumbres del poder, es decir, ellos van de país en país. En esa época organizaban cumbres mundiales, invitaban evangelistas, entre comillas, muy famosos, que lo que se predicaba eran milagros, experiencias sobrenaturales, sanaciones, un montón de cosas, pero cuánto dinero se recaudaba en cada convención de estas, y qué decir del disco que él grabó con el conmemorativo de los 25 años. Marcos Witt duró 2 años preparando el ensayo como tal para luego grabarlo en vivo en un estadio. Desconozco si la entrada fue gratis o no, eso no es lo que me preocupa. Lo bueno es estar en esto que está aquí. La adoración, como se menciona en el hebreo, es el acto de tributar reverencia, adoración u homenaje a Dios como tal. Vea lo que dice el verso 24 del capítulo 4 de Juan, dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Vamos a otra diapositiva que complementa lo que estamos cristianos. Tenemos que estar copiando la forma como ellos hacen allá en el mundo, y nosotros hemos perdido hasta la originalidad para invitar a los creyentes y al que no es creyente. ¿Será que nosotros estamos dándole reverencia al Señor y más bien para tratar de ganar y captar público hacemos y nos estamos pasando demasiado? Les dejo ese interrogante. El segundo punto dice: el joven debe influenciar en la forma de presentarse. ¿Cómo presentamos nuestros cuerpos? Primera pregunta. ¿Nos conformamos a las cosas de este siglo? Segunda pregunta. Tercera pregunta. ¿Comprobamos cuál es la buena voluntad de Dios y qué nos refleja el capítulo número 5 de Efesios? Vamos a ver estas siguientes reflexiones. La primera diapositiva, final, en un tiempo de juventud desentregado para estar en la obra del Señor, para servir, para aprender, y de ellos decidieron: vamos a entregarle mejor, así como hicieron con Samuel, vamos a dedicarlo. Si miramos el dibujo que está al lado, más de uno prefiere, en vez de a Cristo, prefiere lo que el mundo le ofrece. Y cuando uno habla de la presentación, voy a hablar en la siguiente imagen de que los varones de la iglesia,
los futuros ancianos de la iglesia, los futuros líderes de la iglesia, los futuros músicos de la iglesia, los futuros ujieres de la iglesia. Cuando son jóvenes, a veces se les olvida que Dios dio una anatomía diseñada para ser varón. Y si esa anatomía es diseñada para ser varón, la presentación de ese varón debe ser acorde, debe ser varonil. Primera de Corintios capítulo 16, verso 13, velad, estad firme en la fe, pórtense, portaos varonilmente, y no solo que lo hagan, sino que esfuércense cada tiempo. Nosotros antes de venir acá a esta hermosa localidad desde Bucaramanga, ayer yo encontré que mi hijo estaba en la peluquería, y estando en la peluquería, él me mandó fotos y le bajaron acá y bueno, se hizo el corte que tiene, que es un corte varonil. Yo le he dicho allá en la casa, yo no quiero rayitas raras por acá, yo no quiero que mechones largos por acá, ni que nada de eso. Usted igual al varón, y es un llamado de atención a aquellas jovencitas que les gusta mucho renegar, que les gusta mucho igualarse. No estoy hablándolo en un mal término, quiero que lo entiendan desde el punto de vista bíblico. Nunca va a ser un varón igual a una mujer. Primero por diseño, segundo por comportamiento y tercero por voluntad de Dios. Dice significancia semejante al varón. Miren lo que dice esta diapositiva que está aquí por ahí. Miren esa mujer que uno no sabe si parece un hombre o un payaso vestido de hombre y resulta que es una mujer. Y lo peor no es eso, sino que hay algunas que consultan 20 consejos para ser más femeninas porque aún no se están sintiendo femeninas. La palabra mujer en el latín, que significa mulier, moleris, blando, viene de molusco, porque los moluscos, que son animales que están en el mar, ellos son blandos, quiere decir son frágiles, delicados. Yo no he visto la primera mujer que desde el punto de vista bíblico, cuando Dios lo diseña, esté diseñada para ser áspera. La mujer es sinónimo de delicadeza, la mujer es sinónimo de ternura, la mujer es sinónimo de que necesita ser atendida, aunque nosotros los hombres seamos ásperos. Vamos a la otra diapositiva, como dice, comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y entonces todos los jóvenes que están acá, y que algunos que se están riendo allá en la parte de atrás, ¿será que esa es la buena voluntad de Dios? ¿Será que esa es la buena voluntad de Dios? Hago la pregunta. Miren el joven de la izquierda, él se llama José, pero en realidad le dicen el piña, porque mire el corte de piña que tiene. Me hace acordar un hermano que le decíamos el piña, no precisamente por eso. El otro, eso, yo no sé si es que tiene sistemas de ventilación en el pantalón. Y el otro, si ustedes miran la figura como la tiene, llega el momento en que uno no sabe si tiene pantaloncillo, si tiene boxer o es que simplemente se le están cayendo los calzones. Esa es la manera como muchos jóvenes, no estoy diciendo que pase aquí en Aguachica, está pasando en algunas iglesias. ¿Será que esa es la buena voluntad de Dios? Y miren esta otra imagen que es mucho peor. ¿Qué he visto yo inclusive y me sorprende? Jóvenes aún que son de la iglesia, hijas de personas que son miembros de la iglesia, están publicando fotos donde están mostrando el cuerpo que Dios les ha regalado. Y yo te hago una pregunta, ¿tú muestras una foto de un paisaje o muestras una foto de tu persona al lado de un grupo de amigas sonrientes compartiendo una torta o un pan, una gaseosa? ¿O el propósito que el diablo le está metiendo es mostrando el cuerpo para venderse? Hago esa pregunta. Por respeto a esas jóvenes que están ahí, les puse una tachadura aquí para que no se reconozca la cara. Pero lastimosamente eso se ve. Y lo peor es que son hijas, nietas de miembros de la iglesia. Yo no sé qué pasa con esas abuelas, no sé qué pasa con esas mamás y esos papás. No le examinan si esa es la buena voluntad de Dios. No hay un llamado de atención. No revisan lo que están en las páginas de internet de esos hijos y de esas hijas. ¿Qué están publicando? No voy a decir lo que dijo alguien por allá porque
de mi vocabulario no puede salir, pero están es mostrando lo que no tienen que mostrar. Están es vendiendo lo que no tienen que vender. De esa manera la mujer tiene que ser pura y casta, como lo dice la palabra del Señor. El tercer punto dice: el joven debe influenciar en la forma de dedicar su tiempo. Su tiempo. ¿Y cuál es el tiempo? Estamos hablando del tiempo dentro de la iglesia, el tiempo dentro del estudio, el tiempo con los amigos, que debe ser regulado. Voy a poner el ejemplo base que aplica para muchas situaciones. Samuel, que es el hijo de Ana, según el texto bíblico en 1 Samuel capítulo 2, verso 18, luego de que Dios favoreció a Ana, Ana decidió dedicárselo a Jehová. ¿Y cómo se lo dedica? Con el apoyo del esposo. Y más de uno va a decir: Elcana era un hombre que era malo porque él tenía 2 mujeres. Si él fuera un verdadero hombre, tuviera una sola. A pesar de que Elcana era así, Elcana amaba a Ana y al final le dio tanta preferencia que apoyó que el niño Samuel fuera llevado al templo para estar al lado del sacerdote, aprendiera del sacerdote, se vistiera como un sacerdote, para que por imitación él le tomara amor a las cosas del templo, a las cosas de Dios. El otro día estábamos en un poblado del pueblo de mi esposa, se llama San Marcos Sucre, y esa noche allá estaban mis hijos con los primos de ellos y muchos amigos que son pastores. Gracias al Señor por ellos, han sido una bendición. Allá no hay iglesia Alianza, pero conocen a este siervo y tuvieron el placer de invitarme. Y yo dije: no, yo para allá solo no voy, y me llevé a mi hijo que se llama Samuel, y era de noche y no, es un niño de 8 años, no señor, se tiene que ir conmigo. Y cuando llegamos a la iglesia yo no lo senté en la banca. Mientras su padre tuvo el privilegio de compartir, él pasaba las diapositivas para que le tome amor, para que él sepa que ese trabajo que hace papá de dedicar horas de estar revisando la Biblia, estudiando la Biblia, elaborando esas diapositivas, eso no lo paga nadie aquí en este mundo. Eso es servicio nato a la obra del Señor y él tiene que ver que su papá lo hace. Lo mismo ocurre con las damas. Si la dama que está aquí tiene sus hijas, póngala que también vea ese ejemplo. Y miren aquí la siguiente imagen que está aquí. Nosotros que tenemos ensayo de noche, los viernes en la noche, pues el niño no es que sepa tocar mucho, él toca ya medio la batería y ahí canta, y ahora vamos a ponerlo a cantar para que vean que sí canta, pero por ahí se pone a tocar los instrumentos y le va agarrando. Al principio él le decía: no toque eso, y yo dije: no, déjelo que toque, déjelo que él acaricie las cosas del templo, él no las va a dañar. Yo prefiero que esté ahí hurguteando esas cosas, hurgándolas. Yo prefiero que él esté ahí y le tome amor, y no que se quede en la casa en un computador haciendo juegos todo el día. Yo prefiero eso. Miren la otra imagen, cuando la abuela le dice: deja ese teléfono, y más bien lee la Biblia. ¿Será que están comprobando la buena voluntad de Dios? La siguiente imagen, Efesios capítulo 5, versos 15 al 16, habla acerca de: miren con diligencia cómo deben andar, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Esos jóvenes que están ahí no están tomando cerveza, no están tomando licor, no están echando chismes. Según la imagen que está ahí, están leyendo la Biblia. Hago la pregunta: de los jóvenes que están aquí, se los digo a ustedes con el amor que les puedo tener como hermano que soy, en las visitas de jóvenes, ¿cuántas veces leen la Biblia? Suena el grillito de fondo de la película. Todo el mundo se queda callado.
Ya en las visitas de jóvenes, la Biblia está quedando de lado. La Biblia está quedando de lado. Y miren esta siguiente imagen. Esta joven que está aquí, hace muchos años, precisamente por no andar con diligencia, sino como necia, quiso ir a ver qué hacían las hijas de ese país. Ese personaje que aparece en el Sagrado Texto, que se llama Dina. Dina fue a ver qué hacían las hijas y al final, en la siguiente imagen, dice en el verso número 5 del capítulo 34, lastimosamente Dina fue amancillada, es decir, fue violada por el príncipe Siquem, que era el heredero del trono de ese reino, y al final ella quedó deshonrada. Y eso terminó en una masacre espantosa. Hago la pregunta, ¿qué hace una joven visitando amigos que al final de cuentas le van a decir, yo no quiero saber nada de tu credo, de tu creencia, porque yo no voy a decir la palabra religión, sino más bien, ¿por qué no te vas con nosotros? Vámonos para la discoteca, vámonos para el lugar chévere donde vamos a estar compartiendo. No te preocupes, tú no tomas, pero vas a estar con nosotros. ¿Será que la oscuridad puede permanecer al lado de la luz? ¿O será que la luz pueda permanecer al lado de la oscuridad? No, Señor. O es luz o es oscuridad, pero se sabe que la luz va a prevalecer sobre la oscuridad. Pero cuando tú estás rodeada de 7 muchachas o 7 jóvenes que no conocen la luz del Señor y tú eres la única persona que está ahí, es obvio que en algún momento o te tienes que sentir incómodo y te vas, o te vas a contagiar. La siguiente foto lo resume todo. Hay gente que ya tomó por moda montar bicicleta. Y monta bicicleta y no viene a culto. Y miren la foto que dice ahí, la cara de la muchacha, cuando te invitan al servicio de jóvenes y no encuentras a la persona que te invitó. Eso es más grave. Un joven de aquí invitó a una joven de allá y le dijo, venga, y se presenta la persona por ahí. No, a mí me invitó Miguel. Miguel no vino. Qué vergüenza, ¿no? Porque el esfuerzo debe incluir complementar la tarea de discipulado. Y es cuando la siguiente imagen dice, ¿cómo es la preparación de los jóvenes al adorar a Dios, delante de Dios? Jóvenes que tienen que ser perseverantes, jóvenes que tienen que ser alegres. Ahí están las citas bíblicas para reflexionar más tarde. Como algunos dicen por ahí, no, es que esta reunión de jóvenes es aburrida. Yo hago una pregunta, ¿y quién te ha dicho que yo vengo a montar un show aquí? Yo vengo a ponerme una cara de payaso para que tú te rías acá. Ah, es que si no hay juegos, este culto de jóvenes es aburrido. Es que nosotros primeramente vinimos a adorar a Dios, a darle gracias y a aprender de su palabra. Nosotros no vinimos a ofrecer un culto que sea un show. El cuarto punto dice, el joven debe influenciar siendo honrosos, siendo ejemplo en la familia, O sea, ustedes tienen que ser ejemplo. Qué triste es que le digan a uno, oiga, tu sobrina, la sobrina Josefa, un ejemplo, la sobrina, uy, esa muchacha al principio estaba en el Evangelio, pero un tiempo para acá está con unas amistades que eso no se sabe ni por dónde va tablas. Resulta que en Apocalipsis capítulo 3, del verso 1 al verso 4, se menciona unos personajes, tomen nota si quieren, cuando Juan, a través del Espíritu Santo, mencionaba por revelación un mensaje para esa iglesia. Esa iglesia es conocida como la iglesia de Sardis. Dice que esa iglesia tenía ciertos problemas, pero sin embargo dice que habían algunas personas que no habían manchado sus vestiduras y que andarán conmigo, es decir, con el Señor, en vestiduras blancas, porque son
dignas. Este ejemplo de una carta que escribe Juan a la iglesia de Sardis es un ejemplo de imitación para nosotros, porque nosotros debemos en lo posible ser ese tipo de personas que no manchen sus vestiduras. Resulta que hay un escritor muy famoso, ya murió hace muchísimos años, por supuesto, se conoce como Eusebio de Cesarea, y él mencionó que había un líder en la iglesia de Sardis que se llamaba Melitón. Mírenlo allá abajo. Melitón era un líder que era considerado un hombre íntegro en la iglesia de Sardis. Entonces, Melitón es una de esas personas que aparecen allí sin manchas en sus vestiduras. Entonces, él fue un ejemplo. Vamos al siguiente, verso 5, capítulo 5, vamos al verso número 20. Dando gracias a Dios por todo, al Dios Padre, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Hemos visto que hay jóvenes que en algún momento eran hijos violentos, o es que eran hijos demasiado consentidos, o como dicen aquí en la costa, pechichones. Oiga, el muchacho, estamos en culto, tiene 4 años, y los papás están viendo que el muchacho está allá con los 4 añitos, gritando, interrumpiendo el culto, y prefieren irse del culto para decir: qué vergüenza con este muchacho, qué vergüenza. O sea, yo tengo que mover mi vida cristiana, irme de la iglesia, porque simplemente el niño no se porta bien en culto. Y de pronto llegan a la casa: bueno, yo te doy el chocolate si te portas bien en la iglesia. ¿Y la disciplina a dónde? Y así fue creciendo ese niño. Y es ese niño que hoy en día ya no está en la iglesia. Lastimosamente es así. La siguiente, una cultura que estamos heredando. Jóvenes desagradecidos totalmente. Jóvenes desagradecidos. Yo quiero que miren y reflexionen las siguientes imágenes que están ahí editadas. Primera de Timoteo, capítulo 6, versos 7 al 8. En el 8 dice lo siguiente: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Es decir, después que Dios te dé abrigo, te dé comida y te dé techo, con eso es suficiente. Y eso va para todos los jóvenes, pero no la juventud de hoy. En la casa prepararon berenjena con un poquito de yuca y el niño dice que no, que eso no le gusta, que si no le traen bonjour no come, y te arma la pataleta. Llega un momento en que hay hogares donde la cocina ya no es una cocina, es un restaurante. En el desayuno el uno pide sándwiches, el otro quiere sucaritas, el otro quiere huevo frito, y la pobre mamá o la empleada. Y yo recuerdo que en la época de nosotros, así como en Gamarra, así como en Morales, que están aquí cerquita, y aquí en Aguachica, así como me servían el pedazo de yuca con un pedazo de queso y en ese caso el café con leche, ese era el desayuno para el papá, para la mamá y para todo el mundo. Y el que no quería, de malas. Y eso era lo que había de comida. Ahora hay que darle chancletex a los pelados. Miren ahí el dibujo, chancletex 500. Qué cosa que hay que poner una chancleta ahí para que puedan comer. O lo peor, dejándose sobornar los papás. Ay, es que sí, vamos el avioncito para que coma. Jóvenes totalmente desagradecidos. Jóvenes desagradecidos que no son ejemplo. Y si tú no eres agradecido, ¿cómo le vas a predicar al de afuera? No eres ejemplo. El quinto punto
El joven debe influenciar siendo testimonio y ejemplo para otros jóvenes. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 12, dice así: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y yo quiero mostrar las imágenes que están ahí. Timoteo, hago la pregunta para los jóvenes de aquí. Timoteo, ¿el papá era creyente? No era creyente. El papá de Timoteo era griego, era inconverso. Sin embargo, él no le prohibió a la esposa y a la suegra de que lo educaran en la fe. ¿Cómo se llamaban la abuela y cómo se llamaban? Hablo la pregunta para los jóvenes que están acá. Y si hay gente conectada en Facebook, si están en vivo, los reto a que escriban. ¿Cómo se llamaba la abuela y la mamá de Timoteo? Por aquí, por el pointer, me dan la respuesta después. ¿Cómo se llamaba? Quiero escucharlos. Abuela y mamá de Timoteo. Tarea. Bueno, miren la imagen, ellas dos educaron a Timoteo. Y cuando llegó el momento adecuado, ese proceso que arrancó bien, lo va culminando en cierta manera Pablo, hasta que Pablo en algún punto lo deja instalado para que él sea un líder, esté al frente de una iglesia en otro lugar. ¿Fue testimonio Timoteo? Sí o no contaminarse con la porción de la comida del rey. Ese mismo Daniel, en el capítulo 3, verso 12, a ellos les dijeron: hay que adorar una estatua de oro, hay que inclinarse. Y sin embargo, ¿el que hizo? No, se negó. Y fueron acusados, y sin embargo, ellos dijeron: no vamos a adorar eso, no lo vamos a hacer. Dios los salvó y al final fueron ejemplo. Y vamos acá a unos cuantos ejemplos de cómo muere Pablo. Según la tradición, según la escritura, Pablo al final fue decapitado. Si vamos para el caso de Simón el Celote, dicen que cuando él se fue a predicar en lugares de la hoy Rusia, fue aserrado por la mitad, Simón el Celote. Y si hablamos de Marcos, fue arrastrado por todas las calles, por los caballos, siendo jalado por ganchos hasta morir cuando fue a predicar a Alejandría. La muerte de ellos dio testimonio y hoy en día existen iglesias gracias a ello. Punto 6. El joven debe influenciar siendo un prospecto para ser parte del liderazgo de la iglesia. Hoy en día, ¿quiénes son los líderes que yo logro referenciar aquí? No me acuerdo todos los nombres, pero yo aquí veo dos varones que los veo en las hamacadas. Vamos, que se pongan en pie, hermano Tito, y vea. Y usted dirá: ¿y ellos qué hacen aquí en culto de jóvenes? Ellos son líderes, están pendientes del proceso de ustedes. Pero ellos, antes de ser lo que son, ellos fueron jóvenes. Y ellos a su vez vieron el ejemplo de otros hermanos más grandes. Pregunta, pueden sentarse, hermano. ¿Ustedes quieren ser como ellos algún día? Yo, la verdad, cuando empecé en el Evangelio, cuando tenía 23 años, yo vi personas como ellos. Y yo en mi corazón dije: cuando sea grande, quisiera ocupar esos lugares de privilegio. Y ellos fueron ejemplo. Resulta que ahora, ¿cuál es el problema que tenemos? Que a veces están aquí los músicos, en algunas iglesias, terminan de tocar y parecen músicos de Silvestre Dangond. Tocan y se van. ¿Y dónde están? No, están allá en la tienda. Y eso ha pasado. Ajá, y el músico, porque los músicos son muy vistos, ¿no? El pianista, el baterista, no, que está en el baño, están allá echándose agua en el pelo.
Y así, ejemplos hay muchos. Uno de los ejemplos aparece en tercera carta de Juan, capítulo 9, el 10. Hay ejemplos motivacionales, como el ejemplo de Gallo, lo contrario del ejemplo de Diótrefes. Mire que hay una cosa que es importante. En el verso número 19 de Efesios, dice que los jóvenes y las jóvenes, cuando estén en sus reuniones, miren el verso que dice, me gustaría que lo vieran acá, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. En vuestros corazones. El lenguaje del joven, el lenguaje del músico joven debe estar centrado en Cristo. Y la joven que en algún momento pierde ese norte que es Cristo, va a decir que definitivamente conocer a un buen varón implica conocer su buena relación con Dios. Pero el músico mundano va a expresarse como el que está ahí en la caricatura. Este es el cuento de un músico que era maluquito en la iglesia. Era el feo. Él dice, para defenderse, yo sé que el físico atrae, pero el músico cristiano enamora. Porque es muy visto, porque es codiciado, porque puede subírsele el ego. Y resulta que más de uno no está hablando el lenguaje que Dios mandó. El lenguaje que Dios mandó es hablar eso. El joven debe influenciar no dejándose arrastrar por las corrientes políticas del mundo, políticas de este mundo. Ya se viene un tiempo peligroso. Que yo soy de fulano, que yo soy de perencejo, que yo no gusto de tal. Y estoy hablando de la política. Este país que ha sufrido tanta violencia. Aquella época, un ciudadano desobediente, reincidente, en un momento inadecuado, dos autoridades, dos policías, lastimosamente perdieron la cordura y terminaron implicados en el asesinato de un ciudadano. La autoridad está para gobernar bien, para hacerse respetar, pero la gente del común debe entender que también tiene que respetar a la autoridad. El problema es que la autoridad y la gente hoy en día está siendo dominada por el contrario, por el enemigo. Y la siguiente imagen dice que la corrupción domina este mundo. La corrupción domina este mundo. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Y fíjense la diapositiva como está. La palabra Dios está en mayúscula o está en minúscula. Hago la pregunta, respondan. Minúscula. Entonces eso no es Dios. Estamos hablando del que reina aquí en este planeta, en la tierra. Estamos hablando del maligno, de Satanás, el Dios de este siglo. Y si uno complementa la hermenéutica de este verso, Dios es eterno. Dios no es Dios de un siglo. Está hablando de ese siglo. Apareciendo lo que se llama anarquía, la siguiente imagen, me gustaría que la vieras, dice anarquía. ¿Qué es eso de anarquía? Donde la autoridad quiere hacer el abuso y los hombres no quieren obedecer a la autoridad, habiendo una anarquía total. Y volviendo al verso inicial, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y si vemos las imágenes de hoy, coronavirus, la siguiente imagen, mire lo que dice un coronavirus que está ahí,
con todo lo que ha pasado. La siguiente imagen, Romanos 12, verso 12, dice que hay que comprobar la buena voluntad. Miren con detalle la imagen de la derecha. Un joven de Bucaramanga convocando a un plantón para protestar y dice: deben llevar botas para pegarle a los policías. Así lo dice. Ganas de pegar a los policías. Y ojo, porque dentro de la iglesia, el año que viene y ya en este año, resulta que los hermanitos de la iglesia Dios es Amor, los hermanitos de la iglesia de Los Olivos y de Bucaramanga, una parte pasan a vergüenza cuando se dejan llevar por la corriente y empiezan a opinar de política como ustedes no se lo imaginan. Que ese gobierno, que ese es un corrupto, y empiezan a escribir mensajes y cuando viene a ver se están dejando llevar por la corriente. Cuando nosotros, Dios nos manda en su Biblia, oigan bien, es orar por los gobernantes. No nos dice otra cosa. Orar por los gobernantes. Jesús lo menciona porque en el capítulo 14 del verso 30 menciona que a pesar de que haya buena voluntad de gobernar por encima de muchos gobernantes, aquí en este mundo, en esta tierra, hay un príncipe que con su corrupción está arrastrando a más de uno. Y estamos hablando de Satanás. Dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. La mente de los jóvenes, cuando viene la política, se trastorna. Lastimosamente se les olvida, ya para concluir, que la misión de los jóvenes, tomen esta reflexión, es orar por nuestros gobernantes, predicar el evangelio, eviten el lenguaje polémico, háblenle a los amigos y a familiares acerca de Jesucristo. Acerca de Jesucristo. Y ya con esta imagen final, debemos entender de que estamos viviendo en tiempos peligrosos, de que el joven es un cristiano que debe ser sal de la tierra, es decir, preservante de la palabra, y que debe ir en contra de la corriente de este mundo. Amados hermanos, con estas palabras de reflexión, con estos puntos que estuvimos desarrollando, a toda aquella persona que nos haya visto a través de estos medios, le dejamos el mensaje de la palabra del Señor, donde se es claro que el mundo de hoy tiene una juventud muy frágil, que se deja llevar por la corriente del mundo y que la única forma de protegerlos es hablarles bajo la luz de la palabra, bajo la luz de la verdad, que es la única forma de salvaguardarlos, y que más adelante estén dentro del redil y hagan parte del liderazgo, de la participación, de las actividades y por ende de la obra del Señor. Que el Señor los bendiga en esta noche, y espero que en el nombre de Jesús estas palabras que son del libro sagrado, que es la Biblia, hayan llenado tu vida, hayan llenado tu corazón, y en lo posible te hayan cambiado la mente, y que entiendas que la corriente que tú debes llevar es la corriente de Cristo, el Hijo de Dios, el Dios que está por encima de cualquier cosa, es el Señor de señores, el Alfa y Omega, y para Él nosotros como cristianos estamos vivos y vivimos para Él.